Muy buenas noches, bienvenidos al Día D, gracias por recibirnos en sus hogares en este jueves a las 22, como todos los jueves, aquí en el canal público de la ciudad, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que como ustedes saben, ¿no? Tratamos de analizar un poco dentro de una coyuntura adversa que tenemos con el coronavirus de hace un tiempo a esta parte, tratar de encontrar algunas líneas de análisis entre tanta incertidumbre que se nos ha venido desde principios de año a esta parte, y ya de pronto son casi 11 meses, ¿no?, los que han pasado, porque claro, la cuarentena empezó en marzo en Argentina, pero ya lo que traían los ecos de lo que ocurría tanto en Asia como en Europa nos hacía empezar a preocuparnos por ahora de lejos, hasta que en marzo la cuarentena estricta comenzó. Un panorama totalmente distinto y creo que peor del que teníamos allá por marzo. Uno podría hacer un balance con el diario del lunes, porque así se están haciendo los análisis en los últimos tiempos, ¿no? Sería muy sencillo desde cualquier persona que analiza la actualidad, y donde comprendemos la actualidad, diría el filósofo, para tratar de entender un poco qué es la actualidad, ¿no? Y sin extendernos demasiado en ese tema, es el punto donde converge el futuro y el pasado. Tampoco existe, diría San Agustín, pero digo, no nos vamos a meter en filosofía, pero con el diario del lunes y viendo lo que ha ocurrido, quizás una excesiva cuarentena estricta, porque después se terminó abriendo todo, primero el municipio y ahora también la provincia de la Nación, bajan los casos. Ya no sé si alguien está muy atento al número de casos o si alguien cree realmente fehacientemente en esto. Los organismos internacionales que estaban controlando la cantidad de casos que hay en los países, Argentina lo han corrido a un costado también en este aspecto. Bueno, es Argentina, tampoco íbamos a pedir demasiada exactitud, ¿no?, en cuanto a todo esto. Lamentablemente eso nos lleva a un montón de otros problemas, como por ejemplo la toma de decisiones en torno a la cuarentena, una ciudad que ya está abierta en todo sentido, no solamente en el comercial, sino se puede hacer cualquier otra cosa. Resulta extraño, ¿no? Es hasta llamativo ver cómo nos vamos creyendo la propia mentira, ¿no? Que se hayan habilitado esta semana el sector gastronómico a cielo abierto y los gimnasios a cielo abierto es por lo pronto sorprendente. Digo, en torno a que eso ya estaba no solamente a cielo abierto, ya estaba en lugares cerrados también. Es como contradictorio, es como, bueno, formalicemos esto que ya viene bien. No se entendió bien qué se hizo, qué pruebas pilotos, qué paros a la japonesa. Bueno, la cuestión es que hasta se abrieron las rutas, está llegando gente de otros lugares. Decía el otro día el intendente que solo entraron 2.000 familias. Bueno, 2.000 familias, si la multiplicamos por 4 o 5, estamos hablando de 10.000 personas que ya ingresaron oficialmente. Vayan a saber cuántos más. Y a partir del 1 de diciembre se abren las fronteras. Y vendrá todo el caudal de turismo que esperemos que llegue, ya que vamos a estar con estas circunstancias de aperturas totales, ya que vamos a estar en estas circunstancias donde realmente lo único que se piensa es ver cuántas camas hay y no cuánto personal de salud. Dejen de cargar al personal de salud, se la pasan hablando del personal de salud, y el personal de salud es el único que se está en el frente de batalla del primer momento y está pidiendo por favor que paren un poco. Bueno, han bajado los casos, parece que hay una especie de tregua, aunque sea mínima, pero está después de 8 meses casi devastado. Toda esta situación con respecto al sistema sanitario, más allá de que nunca se llegó al colapso. Bueno, en algunos momentos medio que se estuvo al límite. Hay que ver qué ocurre de acá en más y qué ocurrirá en la ciudad cuando entren, no supongamos los 300.000 turistas por fin de semana o por día que suelen llegar en verano. Supongamos que estén llegando a la ciudad unos 100.000 turistas. ¿Qué va a pasar con eso? Hablando con la gente de los balnearios, que están preparando un protocolo muy estricto, dice, por más protocolo que nosotros querramos darle a esto, es imposible de controlar. ¿Por qué? Porque ya se están viendo, ya se ven los grupos de jóvenes, ya se ven los grupos de personas mayores que se juntan a tomar mate en ronda. Ya hay una situación totalmente de descuido absoluto porque se ha relajado. Está bien relajar, es lógico, es el momento en que se tiene que relajar todo esto. Ya no lo sabemos. Con el diario del lunes uno puede decir que la cuarentena estricta fue demasiado larga, que ha generado un perjuicio tanto sanitario como económico. No se cuidó ni la salud ni la economía. Como si esto fuese comparable, porque tampoco existe tal dicotomía como lo planteó el gobierno a comienzo de todo esto. Y en el medio, lo de siempre, Argentina. El dólar por las nubes, que no se puede controlar, que para controlarlo entregamos por poco las joyas de la abuela. No quedan más, creo. De todas formas, lo que quedaba, del cajón donde iban las joyas de la abuela, como para poder controlar el dólar por lo menos algunos días. La inflación, las tarifas, las presiones, las empresas que se van, Argentina. Digo, y esto no es coronavirus, porque la devaluación de la moneda o el aumento del dólar no pasó en Brasil, que también tuvo coronavirus. No pasó en Chile, no pasó en Bolivia o en Paraguay, para hablar de sectores no pasó en casi ningún lugar del mundo, salvo los que estaban en crisis, como el nuestro. Entonces la crisis es antes de la pandemia. Seguir disfrazando todo de pandemia, seguir disfrazando todo de cuarentena, digo, no porque la oposición se queja del manejo de la pandemia del gobierno y el gobierno se queja de lo que tenía de antes y que la pandemia le impidió hacer nada. ¿Y qué hacemos?
Vamos a los botes y listo, esperamos a que explote todo, o cómo hacemos. La verdad que el trabajo es muy difícil para el gobierno en esta época, más aún con la pandemia, pero tampoco se ven soluciones o caminos a largo plazo reales, tanto en los tres niveles del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel nacional con un escándalo o con una situación muy grave a nivel interno dentro de la coalición gobernante, a nivel provincial también con la expectativa de eso y tomando algunas decisiones que a veces llaman la atención, y a nivel local que se hizo casi autonomía y se decidió sobre la cuarentena como se quiso, con un descontrol absoluto en la ciudad. Descontrol que llevó a la renuncia del secretario de Seguridad del municipio. Ahora, ¿es culpa de Oroquieta? ¿O es culpa de que no se sabía que había que controlar? ¿Hasta qué punto se puede? ¿Cuándo te sacan fuerzas federales? ¿Cuándo no sabes lo que tenés que controlar? Si tenés que controlar el permiso para circular, si tenés que controlar a ver si el auto es robado, si tenés que controlar... Bueno, cambio de figurita, el fusible, como el técnico en el fútbol, el equipo no funciona, se saca el técnico. Puede ser, capaz que sí, capaz que hubo deficiencia en esa planificación, capaz que no. Pero la cuestión es que el caballito fuerte de batalla de Montenegro, que era la seguridad, que está gobernando desde el COM, como dijo en la campaña, poco y nada todavía, ¿no? Ni orden ni control en la ciudad. Está bien, pero pandemia, ¿no? Y seguimos tapando todo con la pandemia y la cuarentena. Y así estamos en este momento. Pero digo, en ese marco de Argentina, inflación, tarifas, todos esos temas que son relevantes y cómo actuar como consumidores, de eso nos ocupamos en este programa, así que vamos a ver nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. La reiteración, la secuencia, ya la conocemos todos, sabemos cómo funciona todo esto, un poco lo que hablábamos en el comienzo con el tema de la Argentina en sí misma y sus problemas eternos, porque no se solucionan y son cada vez más recurrentes y son cada vez más graves. Esta es la problemática ante la situación que tenemos, por ejemplo, de desempleo, de pobreza, de situaciones sociales gravísimas, de pobreza estructural, que son cada vez más profundas y cada vez abarcan un sector más grande de la sociedad. Y todo esto está ligado también con otra cuestión, que tiene que ver con lo relativo a la situación que se vive con tema precios, tema inflación. ¿Cómo hacemos para, en medio de la pandemia, poder abastecernos y tener un parámetro de qué hacer o no hacer? De eso vamos a hablar con el presidente de Consumidores Argentinos, que es Sergio Proselli, que tengo el gusto de saludar. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? Siempre un placer hablar con usted. Igualmente, Sergio. Bueno, lo primero a preguntar, vamos, si me permitís, Sergio, preguntarte sobre tu visión, sobre el panorama general desde tu punto de vista, desde Consumidores Argentinos en principio, con respecto a la pandemia, cómo estás viendo la situación en la cual llegamos hasta hoy, y en todo caso, cuál es el análisis que se puede hacer desde tu sector. Mirá, desde el punto de vista nuestro, de los consumidores, bueno, preocupados, ¿no? Desde el día 1 que empezó esto, obviamente la pandemia ha tenido, o la situación de emergencia en el marco de la pandemia ha tenido como diferentes etapas. Al principio, si te acordás, conversábamos de los faltantes de productos, la especulación con el alcohol en gel y demás. Hoy creo que después de estos meses donde la pandemia ha tenido diferentes momentos, la situación que más nos preocupa es el nivel de endeudamiento de la gente, obviamente el desempleo y la capacidad económica de la gente ha mermado en este momento y bueno, hay una situación de endeudamiento más allá del aumento de precios y demás. Eso creo que es hoy lo que más nos preocupa y más allá de que se vayan relajando todas las cuestiones que han tenido que ver con la cuarentena más estricta, se va empezando a ver justamente lo que va dejando. Y ese es justamente uno de los datos, ¿no? Mucha gente con problemas financieros, con problemas de morosidad, y bueno, y ahí está viendo cómo puede sobrellevarla, porque la verdad que hoy por hoy se está consumiendo lo básico, ¿no? No hay, por efecto de la emergencia, ahora es bastante más relajada, pero la gente solo podía comprar los alimentos básicos, pagar las necesidades básicas, pero así todo eso le está llevando demasiada porción de ingresos. Entonces, es una de las cuestiones que venimos viendo y a su vez impactan esto, ¿no? Nivel de altos de morosidad.
Sí, seguro, Sergio. Quiero puntualizar, vamos a ir desglosando algunas de las cosas que dijiste, pero quiero puntualizar en el tema deuda, el tema de contraer deuda, incluso con las tarjetas de crédito. No se ha aflojado ni en los créditos tomados, por ejemplo, los créditos UVA, supongamos los préstamos personales, no se ha aflojado el nivel de aumento, pues sigue atado a los niveles que se plantean con respecto a la economía argentina. No se ha cambiado lo que ocurre con las tarjetas de crédito, que te retrasás y la verdad que más allá de que te dan algunas cuotas, la situación de interés de un mes para el otro puede ser hasta de 2.000 o 3.000 pesos, digamos, cambia muchísimo en montos chicos, ¿no? Ni hablar en montos grandes. No se ha trabajado en esto, ¿no? Se habla mucho de, digamos, conservar o ayudar desde el gobierno a sectores que necesitan. Los sectores que necesitan usan el crédito como una necesidad porque no llegan y se les sigue cobrando intereses realmente incomprensibles para que un Estado los cobre. ¿Cómo se analiza eso? Sí, a ver, ha habido estas medidas, ¿no? Como la vuelta de cero cuotas de la hora 12 y algunos otros planes. Con el UBA ha habido algunas medidas paliativas en el marco de la emergencia, no hay todavía una solución definitiva. El UBA es un problema en sí mismo desde el día que fue pensado, digamos, fue pensado de una manera bastante perversa en eso, cuando uno lo analizaba en el momento y cada uno que nos consultaba como asociación, ¿qué nos parecía? Decíamos, mira, salvo que vos tengas un negocio muy bueno en mente, no te metas ahí, un crédito donde uno no tiene parámetros, porque el parámetro es solamente la inflación y el valor del dólar que termina impactando sobre el UVA, que a su vez se retiene directamente sobre los ingresos, porque ahí hay una falsa a veces concepción del UVA, dice, bueno, tiene bajo nivel de morosidad, la gente lo paga, puede pagarlo, la verdad es que la mayoría del UVA, casi todo, está puesto por retención de ingresos, con lo cual no es una opción dejar de pagarlo. Sí, lo que sucede es que la gente que tiene UVA deja de pagar otras cosas. Y que el UVA en sí mismo es un problema que hay que desarmarlo y ver de qué manera la gente que está en eso puede salir lo más indemne posible. Conocemos todos casos de gente que debe más de lo que sacó y cada vez está pagando más caro. Eso creo que es algo que es característico de este tipo de créditos. Con el tema de tarjetas de crédito, bueno, ha habido diferentes momentos, ¿no? ¿Recuerdan aquel momento que hubo 90 días de gracia en algunos planes de pago? Después se incorporaron cuotas, hubo otro plan similar a partir del mes de septiembre. Lo que sucede es que todo esto ha confundido a la gente, muchos de estos ingresos, de estas cuotas sobre los saldos deudores se hicieron directamente por el banco, por quien tenga la emisión de la tarjeta. Bueno, eso ha llevado a que haya un alto nivel de financiación, se ha cubierto a veces los cupos de la tarjeta. Hoy es muy difícil acceder a las cuestiones bancarias, más allá de los turnos, de los home banking y demás. Hay cuestiones que todavía es muy difícil resolver. Bueno, pues tienen un combo complicado. Como bien decís vos, ¿no? La tarjeta de crédito hoy no se hace por compras superfluas, digamos, sino que básicamente hoy se utiliza para las compras comunes, para comprar comida y para comprar lugares. Seguramente. Y con respecto al resto de los temas, digo, cada vez que hablamos, Sergio, lamentablemente nos traes malas noticias, pero porque estás analizando y defendiendo a los consumidores, ¿no? Pero digo, el tema tarifa sigue estando desde hace muchísimo. Hay temas que tienen que ver con la cuarentena o que se han profundizado con la cuarentena o con la pandemia incluso. Pero la verdad que los problemas son los mismos que teníamos antes, nada más que más graves por la crisis, digamos, ¿no? El tema tarifa, por ejemplo, es uno que parece muy al límite todo el tiempo. ¿Cómo se analiza este momento de eso? A ver, la tarifa ahí, si podemos rescatar una buena noticia en eso, es que hace un año, más de un año y medio que está congelada. El cuadro tarifario que tenemos hoy de los grandes servicios, llamemos por grandes servicios electricidad y gas, está congelado desde abril del 2019, ambos. Tenemos los precios de esa época. Imaginemos si habría que actualizarla, ¿no? De todo lo que pasó de abril del 2019 a noviembre del 2020, lo que sucedería si cualquier índice que uno toma de esa época para acá está explotado, tanto dólar como inflación o cualquier producto que se retrotraiga a abril del 2019 va a haber que algún gran aumento. La tarifa tiene todavía el precio de ese momento. Lo que sucedió que fue tal el aumento en los 3 años previos al 2019 que un año y medio de congelamiento sigue siendo impagable. Pasó este año con el gas, todo el invierno, recién ahora la gente un poco está más acomodada con eso, pero no por una cuestión de precios, sino por una cuestión obviamente de que se consume menos. Pero ahí hay que ver qué pasa cuando se levanta el congelamiento. Está previsto hasta fin de año, nos quedan todavía 2 meses de congelamiento, hay que ver qué pasa el año que viene. No quiere decir esto, pero hay que aclararlo, que
terminado el congelamiento, inmediatamente se va a aumentar. Hay ahí unas informaciones contradictorias, ¿no? Por un lado se dice de que, bueno, se termina el congelamiento y hay que revisarlas, pero sabemos que para revisar tarifas, y esto es lo que aprendimos estos años, es que hay que convocar audiencia pública, transparentar los precios, saber qué pasa. Hay muchos valores que tienen que ver con eso, y encima el año que viene está la revisión tarifaria integral, corresponde cada 5 años, la última fue en el 2016, aquella audiencia de septiembre de ese año con la presencia de Aranguren, y lo que nos vamos a acordar fue después del fallo de la Corte, o sea, audiencia masiva. Este año hay que hacer lo mismo, una audiencia donde se revise la tarifa y se rediscuta, ¿no? Todo el tema de si va a seguir dolarizado o no, si se va a seguir actualizando por los mismos sistemas que está hoy. Esperemos que no. Y ahí hay una opción para que Mar del Plata y zona sudeste entren en zona fría. Así que hay un montón de información que hay que ver y que va a depender de eso el futuro de las tarifas, que obviamente puede llegar a tener algún ajuste, por eso por este año y medio de congelamiento, pero esperemos que sea el de menor impacto posible. Claro, o sea, ¿hay una posibilidad concreta de volver a recategorizar a Mar del Plata y zona finalmente? Hay una oportunidad, que es esta de la revisión tarifaria integral, es el momento en donde se discuten estas cosas. Otra noticia extra es que en el fondo fiduciario, que es el que va a cubrir las diferencias de zonas frías, que hoy por hoy son la Patagonia y un par de ciudades de La Pampa y Ribera de Mendoza, las que están incluidas ahí. La zona sudeste de la provincia quiere estar involucrada. Hay un fondo fiduciario que cubre esas diferencias. Ese fondo tiene más dinero por el presupuesto 2021, que se está tratando en estos días. Así que ahí hay dos buenas oportunidades. Hay que aprovecharlas. Y si ahí está la decisión política de acompañar, hay proyectos de ley, hay de todos los bloques políticos, así que también se ve que políticamente hay consenso. Bueno, sería importante. Ahí habría, más allá de lo que pase con la tarifa, una baja importante para esta zona, que bueno, que el problema que tenemos, aparte de ser frío, que tenemos un invierno largo, ¿no? A veces todavía seguimos con los calefactores prendidos, todavía tenemos mañanas frías en Mar del Plata, pese a estar ya en noviembre, casi más cerca del verano. Seguro. Sergio, una última pregunta y tiene que ver con, más que una pregunta, es pedirte una recomendación, ¿no? Para todos los consumidores. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde encaramos una situación donde ya ir a comprar los elementos básicos, pero básicos de la canasta más básica posible, arroz, aceite, digamos, las cosas básicas, ya es un número grande, ¿no? Salir con una bolsa de un supermercado con los productos básicos, tenemos que estar hablando de 1.500, 2.000 pesos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se recomienda encarar esta circunstancia para los consumidores? En general, digo, ¿no? Tomé ese ejemplo como para ir a lo básico, pero digo, ¿cuál es la recomendación o el consejo que se le puede dar a los consumidores? Sí, a ver, las recomendaciones en general, como decís vos, porque a veces no todos los bolsillos son iguales, ni todas las recomendaciones sirven para todos, pero nos parece bueno estar atentos a todos los programas que hay. Sabemos que hoy hay precios cuidados, precios máximos. Hay una aplicación para el que maneja redes que se llama Precios Claros, que nos permite saber del producto que nosotros queremos comprar, cuál es el precio de referencia y cuál es el lugar más cercano que lo tiene. Obviamente todo esto hecho con las grandes cadenas, no están los pequeños comercios, los de proximidad, como se le dice ahora, en el marco de la emergencia. Pero bueno, eso por lo menos es tener una referencia. En contextos inflacionarios, lo que nos pasa a los consumidores es que a veces perdemos referencia de precios, ¿no? Vamos a comprar un kilo de manzanas, hoy lo podés conseguir a 100 pesos o a 250. En los relevamientos que hemos hecho puede estar esa diferencia. Es muy importante la diferencia. Entonces uno a veces dice, ¿lo estaré pagando caro? ¿Aumentó o me están matando? Bueno, eso es lo que sucede en contextos inflacionarios. No pierde el valor o pierde si lo está pagando caro o es una cuestión que ha aumentado. Bueno, esto nosotros recomendamos esto, estar informado del precio, de aquello que se va a comprar, y en el día a día creo que esto más o menos tenemos. Claro, los precios, sí hay un aumento sostenido, pero bueno, los precios máximos y precios cuidados no dan esa referencia para saber si hay una especulación o si estamos pagando algo por demás. Esa es la recomendación que hacemos ahora, y tratar de no endeudarse, creo que es otra de las recomendaciones que hacemos, pero bueno, a veces cuando es posible, ¿no? Hoy la verdad que con el alto desempleo que tiene Mar del Plata, y los niveles de caída, bueno, obviamente hay gente que está recurriendo a esta situación, no te queda otra. Seguro. Sergio, gracias por estos minutos, un abrazo grande. Por favor, un abrazo a ustedes y muchas gracias. Sergio Proselli, presidente de Consumidores Argentinos, haciendo un repaso de la circunstancia y por supuesto desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? Y la forma de ver diferentes temáticas, la pandemia, el tema tarifas y también el consumo directo que tenemos en lo diario. Hacemos una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548.
¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Nuevo bloque y como siempre vamos a hablar de economía en la segunda mitad de nuestro programa y para esto recibimos como cada jueves al licenciado Roberto Manuel Ortega. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué hablaremos hoy? Contanos. Mira, vamos a hablar de algo que está ocurriendo en el mercado financiero o que el gobierno está haciendo en el mercado financiero. Hubo mucha preocupación por el aumento de los dólares financieros durante el mes de octubre y el gobierno tomó algunas medidas en el mercado y tomó algunas medidas para dar señales al mercado. Yo voy a dedicarme más a mirar las señales que dio al mercado, que me parece que son mucho más importantes que la operación que está haciendo para tratar de bajar la parte del CCL o el dólar. ¿Qué ha hecho? Ha hecho como un giro de la política económica hacia la ortodoxia. ¿Qué significa esto? Significa de que ha prometido que en el último bimestre del año no va a realizar adelantos al Tesoro Nacional a través del Banco Central. Y esto en la práctica, el 30 de octubre, lo que hizo fue cancelar parte de los adelantos que tenía el gobierno o en realidad el Banco Central con el gobierno, y eso le quita presión monetaria a la parte financiera. ¿Está bien? ¿Esto con qué lo tiene que acompañar? Que también lo anunció en el día de hoy, con una intención de tratar de reducir el déficit fiscal que está teniendo, que estaba proyectado a ser 8 puntos del PBI, a un punto menos, plantearon, ¿no? 7 puntos del PBI, que igual es un déficit enorme, pero muestra la voluntad de tratar de tener más acomodadas las cuentas fiscales. Si esto continuaría en los próximos meses, es decir, tanto de acá a fin de año como en el 2021, podría tratar de esa forma de estabilizar las expectativas tanto de los agentes financieros como de los empresarios al momento de tomar inversión o de todos nosotros al momento de consumir, porque no veríamos tantas variaciones en el tipo de cambio y eso a los argentinos, que es una economía muy bimonetaria, ayudaría mucho a estabilizar la situación económica. Por lo cual, yo creo que el gobierno ha recibido, digamos, las señales que dio el mercado para que pasen estas cosas y actúa en consecuencia, lo cual es bueno. Si a esto le sumamos de que ya también anunciaron que van a tratar de llegar rápidamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, puede ser que lleguen a controlar la situación tan delicada que teníamos hace 20 años. Justamente, Roberto, lo que te iba a preguntar tiene que ver con esto, digamos, si es que el gobierno toma estas medidas
por una cuestión de coyuntura. En el medio apareció la famosa carta de Cristina Kirchner, casi desestimando la figura del presidente, diciéndole que tiene un gobierno con funcionarios que no funcionan. Digo, esto la economía también repercute indefectiblemente, hablando de bimonetarismo, digamos, hablando de situaciones que tienen que ver, pidiendo una unidad que es necesaria indefectiblemente para salir de esta circunstancia, pero que tampoco termina de darse y parece poco probable, más aún cuando el llamado es de la propia Cristina Kirchner, que en los párrafos anteriores a llamar unidad le pega uno por uno a todo el resto de lo que tiene que unirse. Digo, es bastante complejo eso, pero digo, en el marco de todas las circunstancias, el gobierno toma por una necesidad con respecto a tomar crédito internacional, por una necesidad de organizarse internamente, por un impulso que también hay que dar respuesta a partir de la crisis interna que tiene la coalición gobernante. Digo, ¿a qué responde todo esto? Mirá, yo creo que responde básicamente a casi todo lo que vos dijiste. ¿Está bien? Es un conjunto de cosas que, como siempre yo he planteado en esta columna, la economía tiene mucho que ver con la política y ese entrecruzamiento, digamos, hace de que, sobre todo en una economía tan sensible como la Argentina, por todo el background que tiene Argentina de crisis y cosas por el estilo, digamos, mira mucho la cuestión política. Y lo bueno, independientemente que sea de todo ese conjunto, un poquitito de cada cosa, por lo cual se están tomando una medida, es que el gobierno, digamos, asimiló que tenía que hacerlo. Yo creo que lo positivo de las últimas 2 semanas es que el gobierno asimiló de que la política monetaria no tenía un punto indefinido, que era lo que varios, digamos, estrategas del Banco Central del gobierno planteaban, ¿no? De que se puede tener política monetaria expansiva ineterna que no tiene consecuencias económicas. Han dejado de lado eso, han dejado de lado como consecuencia, como corolario de lo que dije anteriormente, de que la política fiscal también es importante y que no podés tener tampoco un déficit fiscal exageradamente grande en la situación delicada que está en Argentina, y esa tomada de nota de estas 2 cuestiones centrales, digamos que es este giro a la ortodoxia que yo te estoy diciendo, si se mantiene en el tiempo, posiblemente estabilice las expectativas y eso pueda mejorar la situación. ¿Significa que salimos de la crisis? No, estamos todavía en terapia intermedia y hay que ver, yo creo que el mercado lo que le va a pedir no es solamente anuncios, sino de que después se vayan concretando los anuncios en términos reales, es decir, que se vea una baja de la utilización del financiamiento del Banco Central al gobierno y consecuentemente se vea una baja en la proyección del déficit fiscal de acá a fin de año. Nos queda un minuto, Robert, una última pregunta. ¿Esta reducción del déficit implicará también una reducción en cuanto a la asistencia del Estado para con distintos sectores? Y esto es lo que se va a ver de acá a fin de año. Digamos, eso no lo anunciaron, por lo cual uno estimaría de que, por ejemplo, la discusión del IFE 5, el IFE 4, no me acuerdo ya por qué número iban, creo que se ha postergado hacia diciembre, justamente para ahorrarse, eso sale más o menos 90.000 millones de pesos mensuales, para ahorrarse cierta cantidad de plata para poder tener un mejor cierre del año en términos de déficit fiscal, porque sobre todo en diciembre el Estado gasta mucho porque están los aguinaldos y cuestiones más. Entonces yo creo que va... Sí, no, Roberto, sí, se entendió claramente, digamos, esta cuestión es porque, digo, una de las cosas que más llevaba al déficit tenía que ver con la asistencia social que se daba. Justo se nos está cortando la comunicación, igual le agradecemos a Roberto por estos dos. Después, justo esta cuestión de la tecnología nos permite llegar a muchos lugares al mismo tiempo, pero a la vez suele tener estas circunstancias, sobre todo en nuestro país. Así que le agradecemos a Roberto Ortega que todas las semanas nos trae la economía y entender un poco más de las decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas horas. Hablando de últimas horas, no tenemos más tiempo, los esperamos a las 22 horas del jueves próximo aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.